Dijo que estaba muy barato el precio, me dijo a mí. No sé, ¿qué será? $10. 10 y 2 por 20, ¿verdad? Sí, 2 por 20 parece que los tiene en especial. Que Dios les bendiga, hermano. El domingo los platillos. Pero hay que apuntarse con tiempo, dice el hermano, para ver cuánto va a ser. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a cantar al Señor. Amén. En el aplauso, Señor. Amén. Su nombre y a su pueblo. Victoria en Cristo Jesús. Señor. A ver si el hermano los pone el canto. Amén. Ya estamos. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador,
quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Estás vestido, tu voz resuena como un trueno. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo Señor. Tan glorioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, santo es el Señor. Tu nombre es santo, Señor. Gloria al Señor, amén. A ti me rindo, dice el otro canto, amén. Santo,
rendimos, Señor, amén. Gracias, hermano, por sentarse. Gracias. Ujillares, por favor. Es tiempo de la ofrenda y los diezmos. Oremos, hermanos, por la ofrenda que se va a levantar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te hemos dado honra y te hemos dado gloria a través de nuestra alabanza y nuestra Oh, Señor, presencia en gracias, este Padre. lugar. Te agradecemos, Señor, por tu gracia y tu misericordia que has tenido para con nosotros. Y te damos, Señor, merecedor. Solamente tú eres digno de ser adorado, Aleluya, Padre. Señor Jesús. Y te honramos, Señor, y queremos pedirte y suplicarte que bendigas esta ofrenda que se va a levantar, que la uses todo de acuerdo a tu santa voluntad, Padre, para engrandecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias, Padre, por las almas que son salvas y las que van a ser salvadas a través de estas ofrendas que se van muy lejos muchas veces, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, nuestros miembros, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén, Señor. ¿Gusta cantar con nosotros? Lo puede hacer, amén. Cuando pase el platillo, usted se pone de pie y cantamos, amén. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito
cantando, amén. Vamos a cantar este otro canto, amén. Camino
su nombre y a su pueblo. Victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Jesús, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Ahora vamos a hacer el tiempo de la bienvenida. Si hay uno que los visita por primera o segunda vez, por favor, levantar las manos. Entonces, creo que estamos todos de casa. Por favor, denle un aplauso al Señor. Y ahora el tiempo de nuestro hermano Alex Baiza, que nos trae el mensaje predicado de esta noche. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar en su casa en esta hora. Quiero agradecer a hermano Rafael Contreras por darme la oportunidad de venir y estar con ustedes. La verdad es que yo siempre soy bendecido cuando visito este lugar. Es de mucha bendición para mí estar en este lugar. Hay gratos recuerdos aquí. Así que damos gracias. Aquí gateé yo. Sí, en la fe, sí. Sí, gracias al Señor. Hemos tenido un momento de adoración muy hermoso y tienen un buen ministerio de alabanza en este lugar y esos hermanos influencian la vida de cada uno de los que asisten aquí con sus talentos, así que damos gracias al Señor. Y de eso se ha estado tratando el tema durante todo este mes, ¿no? La mayordomía. Sí, y la mayordomía abarca muchos aspectos de la vida. La mayordomía no se limita únicamente al dinero. A veces pensamos que hablar de mayordomía es hablar de dinero. No, pero eso no es correcto. Cuando hablamos de mayordomía estamos tocando un tema muy amplio, bastante amplio. Y una de las mejores formas de tener una vida saludable a nivel de iglesia y a nivel de individuos creyentes, es necesario practicar precisamente eso, lo que se ha estado enseñando. Eso podríamos llamarlo una mayordomía integral que tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Tiene que ver con muchas áreas de la vida cristiana. Y entonces cuando nosotros nos desarrollamos de esa manera, nos estamos desarrollando no solamente en una cosa, sino en diferentes áreas. Y de esa manera nos estamos capacitando mejor para servir mejor en el reino del Señor. Cuando el hermano Rafa me dijo que me mandó la lista de temas y a cada hermano le había asignado un tema y a mí no me había asignado ninguno, y cuando vi la lista de 9 temas y yo dije, pues yo qué voy a hablar si ya lo dijeron todo esto. Todo un mes hablando sobre el mismo tema y luego venir a concluir, pues casi lo que resta es decir amén. Pero hay un tema que se relaciona mucho con la vida cristiana y se relaciona mucho con mayordomía, liderazgo, gerencia, y de eso vamos a hablar precisamente en esta tarde. El tema de liderazgo. Durante todo este mes ya escucharon bastante acerca de mayordomía, pero he estado escuchando los temas y me gustaría tratar este asunto, el tema del liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Porque en la Biblia podemos encontrar y podemos notar la importancia del liderazgo. Dios mismo le da suma importancia al tema del liderazgo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, muy fácil. La Biblia está llena de líderes. Desde que empezamos de los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes, cantidad de líderes. Llegamos al Nuevo Testamento, encontramos apóstoles, encontramos profetas, evangelistas,
maestros, diáconos, y nos dice Efesios capítulo 4, y a estos el Señor los constituyó con el propósito de perfeccionar a los santos. O sea que el liderazgo en la iglesia tiene una tarea muy grande y muy importante, y Dios la considera como primordial en la vida de la iglesia. Por eso Dios ha tenido el cuidado de que su pueblo siempre tenga líderes. El pueblo de Dios siempre ha tenido líderes. La importancia radica en que la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Porque el líder es precisamente la persona que tiene visión. Y no hablamos de esos que tienen visiones de noche y todo eso, sino es alguien que sabe, puede entender y discernir dónde se encuentra el pueblo en este momento y a dónde quiere llevarlo de aquí a un par de años. ¿Dónde estaremos de aquí a 5 años? ¿Dónde estaremos de aquí a 10 años? Los líderes pueden ver eso. Las ovejas nomás comen ahí alrededor en donde están. Pero el líder es el que tiene que pensar a dónde está llevando al pueblo. Por eso los líderes desempeñan una función importante. Y alguien dirá, bueno, si se va a hablar de liderazgo, entonces ese tema no me toca a mí. ¿Sabe la definición que se ha dado para liderazgo? John Maxwell dice que liderazgo se define con una palabra: influencia. Influencia. Si usted tiene influencia sobre alguien, usted se convierte en una especie de líder para esa persona. Ahora, ¿quién no tiene influencia? ¿Usted cree que usted tiene influencia? A ver, ¿mamá tiene influencia sobre alguien? Sobre los hijos. ¿Papá tiene influencia sobre alguien? Alguien cabeció que no, los padres no. Miren, la influencia puede ser negativa o puede ser positiva. Entonces, si influencia negativamente, está influenciando para mal, pero está influenciando. Y si influencia de manera positiva, está influenciando para bien. Y ese es el tipo de influencia que nosotros queremos. Como cristianos, lo que debemos desparramar es buena influencia. Sí, buena influencia. Entonces, toda persona tiene cierta influencia, por reservada, por callada y por apartada que sea, con su reservación y con el esconderse, ya le está dando un mensaje a alguien. Todos influenciamos de alguna manera. ¿El abuelo, usted cree que influencia? Fíjese que se dice que los abuelos tienen más influencia que los propios padres sobre los nietos. Sí, a veces le hacen más caso a ellos. ¿Será porque les toleran todos, los apapachan, como dicen en mexicano? Los abuelos tienen influencia, padres tienen influencia, madres tienen influencia, hermanos tienen influencias, porque el hermanito menor quiere ser como su hermano mayor. Hay un canto del hermano Dani Berrillo que dice: Señor, ayúdame a ser como tú porque él quiere ser como yo. Entonces, si el liderazgo es influencia, entonces todos somos una especie de líderes. La diferencia es que hay unos que funcionan en el liderazgo ya en un nivel más alto, a un nivel profesional, si quiere decir. Pero en la iglesia todos de alguna manera influenciamos. Cuando llega tarde, usted influencia sobre alguien. Y cuando llega temprano, usted influencia sobre alguien. Cuando usted es fiel, usted influencia sobre alguien. Cuando usted es infiel, usted influencia sobre alguien.
Entonces valdría la pena preguntarnos, Señor, ¿cómo sería esta iglesia si todos fueran como yo? ¿Lo has pensado alguna vez? Ay, Señor. Dios mío. Entonces, como la influencia es muy importante y la influencia de manera intencional viene de los líderes, entonces Dios se encarga de poner líderes en la vida de su pueblo. Y en Josué capítulo 1, en el texto que ya nos han leído, el Señor va a hablar a Josué. Moisés había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aproximadamente 400 años de esclavitud en Egipto. Han atravesado todo el desierto. Han estado ¿cuántos años? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, que estaba viendo que es más o menos parecido a lo que tiene esta iglesia aquí. 42. 40 años en el desierto. Eso fue lo que el pueblo de Israel pasó bajo el liderazgo de Moisés en el desierto. Al final de esos 40 años, Moisés llegó juntamente con el pueblo hasta las fronteras, digámoslo así, de donde estaba la tierra prometida. Moisés alcanzó a llegar hasta la cumbre del monte Nebo. Si lo busca allí, si después lo quiere buscar en su casa en Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 8 y 9, allí nos habla de que Moisés llegó hasta la cumbre del monte Nebo y allí quedó. Entonces, después de que se cumplieron los días de luto, que lo acostumbrado era 30 días para llorar y lamentar la muerte de una persona, en este caso del líder Moisés. Una vez que se cumplió ese tiempo, Moisés ha muerto. Y Dios se va a acercar a Josué y le dice precisamente eso. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Es eso lo que dice en Josué capítulo 1? Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo que Moisés ha muerto. Entonces, si no hay líder, no hay visión. Si no hay visión, no hay metas. Si no hay metas, hay un estancamiento. Y como Dios no quiere que el pueblo se quede en las fronteras de la tierra prometida, sino que entren precisamente a la tierra prometida, entonces Dios se dirige a Josué, porque a alguien tiene que dirigirse. Se necesita un ser humano guiando a seres humanos. Entonces, Dios le va a decir algo a Josué. Y el tema específico del cual queremos hablar en esta hora es imperativos divinos para un liderazgo efectivo. Imperativos divinos para un liderazgo efectivo. Si todos somos líderes, decimos, entonces queremos tener un liderazgo efectivo, ¿cierto? Queremos tener una influencia efectiva, ya sea sobre nuestros hijos, ya sea sobre nuestros hermanos, ya sea sobre nuestros hijos, sobre quien sea. Queremos una influencia positiva, queremos un liderazgo efectivo. Entonces Dios le va a decir a Josué algunas cosas que él necesita hacer para que su liderazgo sea efectivo en la vida del pueblo de Israel. Josué capítulo 1, versículo 9.
Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. El primer imperativo ahí es: levántate y lidera. Levántate y lidera. De manera intencional vas a liderar. Te vas a convertir en el líder de este pueblo. Ya Dios había hablado a Josué anteriormente y Moisés le había impuesto las manos. En Deuteronomio, en los últimos versículos podemos notar eso. Moisés le había impuesto las manos, así que Josué ya había sido elegido. Ahora Dios le dice: levántate y pasa este Jordán. O sea, levántate a liderar. Ese es un imperativo. Un imperativo, ¿qué es un imperativo? Es una orden, es un mandamiento. Y los imperativos no se discuten. Levántate. Ahora, pero este imperativo incluye varias cosas. Y lo primero que podemos ver, la primera implicación que podemos encontrar aquí es un llamamiento, es un llamado a tomar la iniciativa. Sé tú el primero y ponte al frente, porque los líderes siempre van al frente. Un líder que se queda atrás es medio sospechoso. Levántate, toma la iniciativa. Los líderes siempre toman la iniciativa. Los líderes son los que están pendientes de las cosas que es necesario hacer. Por lo tanto, ellos van a tomar la iniciativa. Por lo menos en decir que esto es necesario hacerlo, y van a buscar la manera de hacerlo. Mire, los líderes, a un líder usted no lo puede tener sentado. Un líder no puede estar quieto. Un verdadero líder siempre va a querer estar haciendo algo. Si no está trabajando duro con sus manos, está trabajando con su mente, pero algo va a estar haciendo. Los líderes siempre están activos. Gracias a Dios por los líderes. Los líderes son los que construyen carreteras. Los líderes son los que establecen negocios. Los líderes son los que están a la búsqueda de nuevos descubrimientos. Los líderes son aquellos que siempre están ayudando estoy hablando de los líderes que influencian de una manera positiva. Esos líderes siempre están ayudando al desarrollo de la sociedad. Y los verdaderos líderes dentro del pueblo de Dios siempre van a estar ayudando al buen desarrollo del pueblo de Dios. Si alguien te influencia de manera negativa, ya sabes que ese es un mal líder. No te acerques. Pégate a los buenos líderes. Es más, hay un dicho que dice: dime con quién andas, te diré te diré quién eres. Pégate con un buen líder y tarde que temprano te convertirás en uno de ellos, en un buen líder. El ejemplo lo podemos ver allí en Josué. Josué caminó al lado de Moisés. Moisés es uno de los más grandes líderes en lo que es la historia bíblica, y aún en la historia secular. Moisés es visto como un gran líder, un gran legislador. Entonces Josué camina por 40 años a la par de Moisés. Entonces se convierte en un gran líder. Qué interesante, ¿no? Durante todo ese tiempo Josué se está preparando, Dios lo está preparando y él está aprendiendo, y cuando llegue el momento, él ya está listo. No codicies los puestos de liderazgo. El momento llegará. Es más, los que están allí quisieran salir de allí, porque no es fácil.
Es más, cuando Moisés tenía que luchar con aquel pueblo en el desierto, decía, Señor, este pueblo no es ni mío, es tuyo. Yo tengo que aguantarlos. Porque a veces los miembros del pueblo de Israel o en la congregación a veces se vuelven trabajosos. Y el líder tiene que batallar. Cuenta el pastor John Maxwell que él fue y estudió el seminario con otro amigo bastante cercano. Fueron y estudiaron y se graduaron juntos, salieron juntos y uno se fue a servir a una iglesia y el otro se fue a servir a otra iglesia. Dentro de un tiempo se encontraron y el amigo de Maxwell ya no estaba de pastor, trabajaba en una funeraria. Y Maxwell le dice, oye, pero ¿qué pasó si eras pastor? Te graduaste de eso y ahora estás trabajando en una funeraria. Y le dijo, sí, es que tú sabes que en la iglesia hay luchas. Tú le dices, le das las instrucciones, haga esto y haga lo otro y te dicen sí, pero cuando menos acuerdas están haciendo otra cosa. En cambio aquí, le dice, aquí al cliente que llega, yo lo pongo donde yo quiera y lo dejo quietecito y quietecito lo encuentro. Entonces, el trabajo de liderazgo tiene sus momentos difíciles, pero Josué había aprendido de su siervo Moisés. Había aprendido del liderazgo de Moisés y entonces ahora llega el momento para liderar y Josué está listo. Josué está listo. Y entonces Dios le va a encargar a él esta misión. Entonces toma la iniciativa. A veces tienes que tomar la iniciativa. Y esto implica otra cosa, y es que levántate y lidera, o levántate y pasa el Jordán, implica también que tienes que dejar tu zona de confortabilidad. Josué puede estar a la orilla de la playa contemplando el Jordán. Y estar a la orilla en la playa es lindo. Es más, mucha gente va a la playa por eso, para tener un buen rato. Pero tener que atravesar el Jordán ya es otra cosa. Levántate y atraviesa el Jordán. Es un llamado a salir de la zona de comodidad donde estás muy tranquilo. Estás muy cómodo. Si no estás haciendo nada, pues más cómodo te sientes. Pero tener que hacer una tarea de la que Josué tiene enfrente, esa no es tarea fácil. Sal de tu zona de confortabilidad. Y yo sé que en esta mañana fueron presentados los líderes para el año eclesiástico, ¿cierto? Eso fue lo que escuché al hermano Juan, que a partir después de la medianoche ya estaban funcionando. Si estabas sin hacer nada, posiblemente estabas bien. Pero si tienes corazón de líder, vas a estar inquieto. Y debes estar contento porque a partir de las 12 ya puedes empezar a liderar. Pero hay algo importante que aprender. Y es que el liderazgo no te lo concede la posición, que ya empieza a funcionar después de las 12. El liderazgo empieza con tu influencia sobre los demás. Un ejemplo de eso lo encontramos en el caso del rey David, que todavía no era rey en ese entonces, y el rey Saúl. ¿Se acuerdan el relato bíblico que dice que la gente cantaba, el pueblo cantaba, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000? O sea, están poniendo a David por encima de Saúl.
David es un ciudadano como cualquier otro. Saúl es el rey. No es bueno que hagan esa comparación. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Saúl tiene el título, pero David tiene la influencia. Entonces, el líder y la posición de liderazgo, la bendición de ser líder, no te la concede el título, te la concede la influencia que tú tienes. Y para que la influencia sea una buena influencia, entonces conéctate con aquel que te puede influenciar de la manera correcta. Esto es, con Dios mismo. Moisés tenía plena comunión con Dios. Josué también. Y como consecuencia, tienen una influencia poderosa y sana sobre el pueblo. Como dije, hermanos, los tuyos, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ok. Deja tu zona de confortabilidad y ponte a trabajar. Ese es el llamado del Señor. Levántate y lidera. Toma la iniciativa. Deja tu zona de confortabilidad y lidera. Y tercero, esto implica que es tu tiempo. Tu tiempo ha llegado. Moisés ya no está. Moisés sirvió en su tiempo, pero él ya no está. Su tiempo de servicio ya se cumplió. Qué bueno que hizo un buen trabajo. Ahora te toca a ti, Josué. Ahora es tu tiempo. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que hoy es nuestro tiempo. Hoy es nuestro tiempo para servir. No sueñes de aquí a un año, de aquí a 2 años. Voy a dedicarme a algunas cosas ahora y de aquí a unos 2 años, entonces sí me voy a concentrar a servir al Señor. ¿Cómo sabes que dentro de 2 años todavía va a estar? Este es tu tiempo. Del mañana, nada sabes. No te cruces de brazos. No te duermas en tus laureles. Ponte a hacer algo. Mantente activo. Ejercita tus talentos. Ejercita tus habilidades. Dios te las ha dado para que funcione bendiciendo a los demás. Dios no te las dio para que las cargues como un lujo. No, es para bendecir la vida de la iglesia. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Ejercita tus talentos. Hermanos, a mí, la mera verdad, le voy a decir algo. Yo veo los programas estos por Facebook, por YouTube. Y me llama la atención que un hermano que fielmente está cantando aquí es el hermano Gómez. Y yo digo, ¿y los demás? ¿Dónde están los talentos? Que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios que el Señor dio talentos a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Y es cierto, hay otros hermanos que participan, pero no creo que son todos los que deberían participar. Creo que deben haber más. O sea, la iglesia debe convertirse en una especie de escuela. La iglesia es la escuela de Cristo, hermanos. Y aquí es donde se cultivan los talentos. Y se debe dar también oportunidad a los talentos para que participen, porque nadie está para privar de la oportunidad a aquellos a los cuales Dios les ha capacitado con la habilidad para servir. Es más, el frenarlos sería estar frenando la obra del Señor. Gracias al Señor que en este lugar todos tienen la oportunidad. Ok, imperativo número 2. Esfuérzate y sé valiente.
esfuérzate y sé valiente. Lo primero que yo quiero llamarle la atención ahí es que eso casi sería igual a decir, esfuérzate en la edad sabia. ¿Saben por qué? Casi siempre este texto se ha utilizado para dar enseñanza a los jóvenes, para darles estudio a los jóvenes porque se aplica a eso. Pero ¿sabe usted que para eso entonces Josué ya no era un joven? ¿Cuántos años cree que tenía Josué? ¿Cuánto dijo? Bueno, no tantos, pero ya casi. Mire, ¿cuántos años fueron en el desierto? 40. Josué estaba aproximadamente en 18 o 19 cuando salieron de Egipto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque él fue uno de los que quedó de la generación de la juventud, porque todos los demás murieron. Entonces, Josué aproximadamente está cerca de los 60. Es a un hombre de 60 que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, esfuérzate en la edad sabia, Josué. Cuando ya casi estás de regreso a ser 2 veces niño, Dios les manda que se esfuerce. Cuando ya estamos cerca de los 60, ¿en qué estamos pensando nosotros? ¿En una silla mecedora? Algo en donde reclinarme a descansar y mirar a la gente que pasan. Y Dios le está diciendo a Josué, no es tiempo para descansar. Es tiempo para que te levantes y para que te esfuerces. Esfuérzate. A la edad de acercándose a los 60, hermanos, los huesos ya empiezan a doler. Mira, aquí no hay muchas gradas, pero donde hay muchas gradas, a mí me truenan las bisagras cuando voy subiendo. Sí. ¿Alguien lo ha sentido? ¿O soy yo el único que le falta grasa en la rodilla? No quiero ni pensar cuando yo esté en los 60. Así que, con mucha razón, Dios le dice, esfuérzate. El creyente debe ser una persona esforzada. Esforzada. La ociosidad no es buena en la palabra del Señor. Esfuérzate en la vida espiritual, esfuérzate en todas las áreas que te pueden ser benéficas y que benefician también al pueblo del Señor. Esfuérzate. No caigas en el pecado de la ociosidad. Y también le dice, ármate de valentía. Sé valiente. Porque a los 60 y echarse encima la tarea de guiar a todo un pueblo no es tarea fácil. Y luego, aparte de eso, tiene un desafío enfrente. ¿Sabe cuál es? El Jordán está enfrente. Al otro lado está la tierra. El primer desafío que tiene enfrente es el Jordán. Tienes que atravesarlo. Y Dios le dice, ármate de valor. ¿Sabe qué? La valentía siempre ha sido una característica de los grandes líderes. Los grandes líderes se caracterizan precisamente por eso. Mucha valentía. Mucha valentía. En el caso del creyente,
puede ir hacia adelante confiando en la palabra del Señor. Porque el Señor le dice, levántate y pasa. No le dice, haz el intento. Porque eso sería un poco dudoso, ¿no? No le dice, mira a ver si puedes. O hazle la lucha. No, pasa. Eso me suena parecido a lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando estaban en el lago de Galilea. Pasemos al otro lado. Y mientras estaban en medio del lago, se levantó una gran tempestad. Y los discípulos se asustaron. ¿Por qué asustarse si el maestro está en la barca? Y si él ha dicho, pasemos. Una cosa es que les hubiera dicho, pasen. Vayan a ver cómo están las olas y si se dan cuenta de que está fácil pasar, regresan por mí. No, él les dijo, pasemos. Pasemos al otro lado. Eso habla de seguridad. Eso habla de convicción. Eso no habla de intentos, es que vamos a pasar. Y si el maestro ha dicho, pasemos, entonces podemos estar confiados de que vamos a pasar. Mis hermanos, nosotros tenemos en la vida muchos desafíos, muchas pruebas, muchas situaciones difíciles a las cuales tenemos que enfrentarlos, pero confiemos en la palabra del Señor que nos ha dicho, levántate y pasa. Vas a pasar. El Señor ha prometido estar con nosotros. Es más, más adelante le dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Por lo tanto, levántate y pasa. Esfuérzate y sé valiente. Hay momentos en la vida en que podemos desalentarnos, podemos desanimarnos, incluso podemos acobardarnos. Pero debemos de confiar en la palabra del Señor y en la promesa del Señor que Él está a nuestro lado. Y si Él está a nuestro lado, entonces lo que el Señor nos ha pedido, podemos hacerlo con la seguridad de que todo será así como Él dijo. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tercer imperativo, usa la palabra de Dios como el GPS para tu vida. Usamos mapas para seguir direcciones, ¿cierto? Se usan brújulas. Hoy en nuestro tiempo usamos el GPS. Usted le pone la dirección y le dice cuántos minutos le toma para llegar, aunque a veces lo pierde, pero de todas maneras le ayuda a llegar. En el GPS no podemos confiar 100%, porque a veces se equivoca. A veces yo conozco la dirección para dónde debo ir y sé algún camino que me puede llevar mucho más rápido y el GPS me dice, toma
el 59. Y yo le digo, no me voy a ir por el 59. Que tome el 59, no me voy a ir por el 59. Y a veces le digo a mi esposa, apágalo porque no me voy por ahí. Pero la palabra del Señor 100% la puedes tomar como el mapa que le dará la dirección a tu vida. Y Dios le dice a Moisés, nunca, oiga la palabra nunca, eso quiere decir en ningún momento. Nunca se apartará de tu boca. Mire, leamos el texto una vez más. Mire, el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué cosa? Para que guardes y hagas conforme a qué cosa? A todo lo que está en él escrito. Para que hagas todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca. Eso quiere decir, mis hermanos, que el líder, el creyente en Cristo, toda persona creyente en Cristo Jesús, debe tener una comunión tan cercana con la palabra del Señor, de manera que la palabra del Señor venga a formar parte de nuestra vida. Para que no falte en nuestra boca. Eso quiere decir que debe estar en nuestro corazón. Y eso quiere decir que debe estar en nuestra cabeza. Debemos conocer la palabra del Señor. Debemos memorizar la palabra del Señor. Debemos estudiar la palabra del Señor. Debemos hacer que la palabra del Señor venga a formar parte de nuestro diario vivir. Se cuenta de John Bunyan. John Bunyan es el escritor del progreso del peregrino. Y se dice que Spurgeon hablaba de John Bunyan como una persona entregada por entero a la palabra del Señor. Spurgeon decía, si le das un puñón a John Bunyan, de su interior va a salir sangre bíblica. La palabra de Dios estaba en él. Y cuando uno lee el progreso del peregrino, uno se da cuenta de que este hombre dominaba la palabra. Y Dios le dice a Moisés, esta palabra estará formando parte de tu vida siempre. Nunca se apartará de ti. Hablas palabra de Dios. Y para que hables palabra de Dios, tienes que meditar en la palabra de Dios. Medita en ella, ¿cuándo? De día y de noche. En el Salmo capítulo 1. El rey David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la ley de Jehová y medita, ¿cuándo? De día y de noche, y como resultado será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Y Dios le dice a Josué, si cumples, si guardas las palabras en este libro, te irá bien en todo lo que emprendas. Yo creo que es hora de terminar porque ya están apagando las luces. Estos imperativos que Dios le da a Josué son también para nosotros. Sí. Tú tienes un Jordán que atravesar. Yo no sé cuál sea tu Jordán. No sé cuál sea el problema, el desafío que tú tienes en tu vida, pero tienes un Jordán. ¿Hay algo con lo cual te preocupas? Ese es tu Jordán. Pero el Señor te invita a armarte de valentía y Él te acompaña. Él irá contigo. Él no te desamparará. No te desampararé. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la circunstancia que estás pasando? El Señor promete estar con nosotros y sacarnos triunfantes. Él es el que nos invita a pasar al otro lado. Pasa este Jordán. El Señor Jesucristo dijo, pasemos al otro lado.
el Señor está con nosotros. La iglesia debe mantenerse triunfante en Cristo Jesús, a pesar de las pruebas, hermano. Mire, la iglesia, el creyente debe ser como, este es un pensamiento de John Maxwell, dice, el creyente debe ser como un patito en el agua. ¿Usted ha visto un patito en el agua? El patito en el agua está bien calmadito, se da vuelta así, mire. Bien calmadito, serenito. Pero si usted se metiera por abajo del agua y usted le ve las patitas, está pedaleando a 60 millas por hora. John Maxwell dice, vive en calma aunque por abajo estés pataleando. Las cosas no van bien, confía en el Señor y escucha la orden del Señor. Esfuérzate y sé valientes. ¿Quién dijo que la vida cristiana es para cobardes? No. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. La vida cristiana consiste en valentía. A veces piensan que los cristianos somos unos bobos y unos cobardes. Sí, hay gente que piensa eso, hermano. ¿Sabe? Si hay valentía, es en la vida de la iglesia. Estadísticamente se dice que cada 3 minutos muere un creyente por su fe en Cristo Jesús. Cada 3 minutos. Oh, hermanos, nosotros aquí no vemos mucho de eso, pero hay lugares donde la cristiandad está pasando dificultades, donde los desafíos son grandes, donde los desafíos son de vida o muerte. Pero aquel que está en Cristo Jesús puede armarse de valor y ir hacia el frente. Nosotros somos llamados a liderar. Y recuerde, liderar es un privilegio, es una bendición que Dios nos concede. Esta iglesia debe estar muy agradecida con el Señor, porque por esta iglesia han pasado grandes líderes, verdaderamente líderes, porque el líder no solamente es el que está en la posición, sino es uno que sabe qué hacer cuando se esté en la posición. Los líderes, una de las características de los líderes es que producen más líderes. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre la gerencia y el liderazgo? Entre un gerente y un líder. Un gerente es uno que puede decir, hagan tal cosa, y se asegura de que todo esté bien hecho. Y el problema es que si usted no sabe cómo hacer las cosas, entonces no forma parte de la lista de él. Podría ser despedido y buscan uno que sí sepa. Un buen líder, cuando tiene los recursos humanos, si estos no saben, él los capacita para que sepan cómo hacerlo. Ese es un líder. Los líderes no intimidan, los líderes inspiran, los líderes no manipulan, los líderes estimulan. Los líderes que están al frente en esta congregación y donde quiera que estén en el pueblo de Dios deben aprender a estimular la vida de la iglesia. A veces decimos, no, es que yo no estoy aquí para hacer sentir bien a nadie. Pues a lo mejor no estarás predicando evangelio. Cristo es amado precisamente porque Cristo siempre procuraba restaurar y levantar a las personas. Spurgeon decía a sus estudiantes, si has de abrir una herida, que no se te olvide ponerle la venda. Si le vas a hablar de las debilidades y las decadencias, háblale de la posibilidad de salir de eso, porque en Cristo siempre se puede ser diferente.
Y Cristo es nuestro máximo líder. En la vida cristiana, Cristo es nuestro máximo líder. Él es nuestro ejemplo. Él es el modelo, el ejemplo a seguir para la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia debe vivir en el ejemplo de su máximo líder, Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos seguir las directrices de la palabra del Señor entregadas a su siervo Josué, las cuales también encontramos ejemplificadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué prueba tiene usted o qué desafío? Tal vez el desafío que tiene enfrente es el servir durante el nuevo año eclesiástico. ¿Sabe? Ese es un privilegio. Esa es una oportunidad para que usted pueda desarrollarse en la vida de liderazgo en medio de la iglesia. Es una oportunidad para que usted aporte al reino del Señor en este lugar. Tómelo como una bendición que está llegando a su vida. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por el mensaje. Vamos a concluir con una oración. Dios Padre Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias por el hermano, la palabra que los trajo, que por favor la podamos aplicar en la vida de los otros, poder hacer cristianos, no solo para nuestros alrededor, pero para nuestros compañeros, para las personas que todavía no saben de ti, para poder usarlo a los otros como una herramienta para traerlos a Cristo. Te pido que por favor los lleves a casa con bienestar. Te doy gracias que los traíste aquí a tu propia casa esta noche. Pudiéramos estar en cualquier parte, pero estamos aquí en casa con hermanos y hermanas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.